Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Buenos días a la audiencia. Vamos a compartir la edición número 62 de Construyendo Humanidad. ¿Qué compartiremos? Una inquietud, una propuesta reflexiva sobre qué debemos hacer, en el sentido de que hay infinitud de posibilidades a cada uno de nosotros, pero hay una dentro de esas infinitas posibilidades que es nuestra, que es íntima, que es profunda y que corresponde a la naturaleza real dentro de nosotros. Y esa naturaleza es impulsada desde adentro. Sin embargo, a nosotros la infinitud de esas inquietudes vienen desde afuera con propuestas ajenas a nosotros o de alguna manera afín a nosotros, pero no es lo real que nosotros necesitamos. Cada quien sabe lo que necesita. Sin embargo, ese saber está en un nivel abstractivo, porque no lo sabemos traducir en nuestro intelecto, en nuestro centro formativo, cada quien en su nivel, porque hay personas que son emotivas, que son artistas, que son artesanos, etc. Ellos en su nivel de ser también, igualmente que los intuitivos, que la persona de ese nivel, todos tenemos una necesidad interna. Repito, este tema va enfocado a esa necesidad interna, porque la ciencia es infinita y hemos llegado, dijéramos, a lo máximo de la ciencia materialista y todos nosotros tenemos acceso a esa ciencia y lo que nos encontramos es un número indeterminado de contradicciones. Uno contradice a aquel y aquel contradice al otro y el otro contradice a no sé quién. Puras contradicciones. Un ejemplo, es bueno tomar café. Sale otro y dice no, tomar café es dañino. Uno dice hay que tomarse 2 litros de agua, el otro dice no, eso es demasiado, tiene que pesarse, hacer una ecuación al cuadrado, dividirla entre no sé qué y tomarse el agua. Y total, una contradicción. Igualmente pasa con la medicina, igualmente pasa con las religiones, con las sectas, con las creencias, con los dogmas. Y el absurdo da para todo. Y cada quien tiene razón. Pero ese no es el tema. El tema no es de razones, ni de la cultura, ni de las tradiciones, no. El tema, querido oyente, mi caro oyente, la audiencia que me escucha, hermano, hermana, eres tú, soy yo. Es decir, es tu realidad, es la mía. No es la del vecino, no es la de mi mamá, no, es la nuestra. Pero no por egoísmo, no, sino porque tarde o temprano en nosotros ha de definirse, ha de reconocerse, ha de enfrentarse, ha de autodescubrir esa necesidad interior. Porque esa necesidad interior es lo que nos da la vida y es el propósito real de por qué vivimos. ¿Cómo podremos entonces nosotros encontrar esa inquietud? Muchos se fueron por la filosofía y quedaron ahogados de las teorías de la filosofía. Y ciertamente muchos son, dijéramos, brillantes, excelentes. Muchos otros viajaron a la India, al Tíbet, buscando su propia realidad. Sin embargo, no la consiguieron. Otros hemos dedicado toda la vida a estudiar lo que podamos, con el propósito de autodescubrir esa inquietud, ese anhelo, ese propósito que late dentro de nosotros, impulsado por nuestro ser desde adentro, y nos encontramos igual, con los mismos problemas de los demás, más con la pena que ellos no abrigan de haber estudiado tanto. ¿Para qué? Así ha pasado con el mundo. El mundo también ha buscado esa respuesta y ha entrado en guerra, porque unos tienen la razón y otros no. Y entonces, en esas guerras de todo tipo, en todos los tiempos, nada dejaron, sino un infierno devastador con todas sus consecuencias. Y el mundo sigue rodando y estamos peor que antes. Las guerras no han resuelto nada. Las legislaciones no han resuelto nada. En el sentido que estoy dirigiendo la plática. ¿Cuál sentido? En el de nuestra realidad. Porque resulta ser que la realidad suya es la mía. Cuando usted descubra su verdadera realidad, descubrirá la mía. Entonces surgirá el amor, surgirá el respeto, surgirá la armonía, surgirá la hermandad, surgirá el cooperativismo, surgirá la economía limpia, pura, verdadera. Eso es posible, pero necesitamos autodescubrir cuál es nuestra realidad. Y esa realidad, en esa incógnita, implica quién soy, implica por qué existe, implica para qué existe e implica todo el proceso del aprender. Entonces, si a nosotros se nos debía nuestro aprendizaje con una educación falseada, como ocurre actualmente en el mundo,
estamos más perdidos de lo que estábamos, porque es otro intento también ya de conseguir nuestra realidad, pero a nivel ateísta. Se ha hecho tanto daño a través de la prédica que lo que se ha conseguido es que la gente no cree en Dios y que se burle de las cosas sagradas. Conozco mucha gente que era religiosa, mucha gente que era sincera y ya no son religiosos, ya no saludan a nadie, ya les molesta esto y aquello, pero juraron en la Biblia, juraron en un culto. ¿Y dónde quedó ese juramento? Esa es nuestra vida secreta, juramentos incumplidos que hemos olvidado. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos encontramos así? Ese sería lo que podemos compartir si la Divina Gracia nos lo permite, en el sentido de que tenga la capacidad y en el sentido que lo pueda expresar debidamente. Es mi intención, anhelante de que el tema propuesto, como inquietud reflexiva de nuestra necesidad interior de conocer nuestra realidad, sea de provecho. Al tenor, quedamos en el porqué. El porqué desde afuera no se coopera con el individuo, dijéramos así, para que se enfoque en su propia realidad, que es la realidad común de cada quien. Y nos encontramos también una infinitud de respuestas al respecto. Sin embargo, el tema es muy vasto, muy sensible y no es necesario que lo toquemos. Lo que sí puedo decir es, en mi posibilidad interpretativa, libre, temeraria del asunto, es que la sociedad actual está constituida por una sociedad inconsciente, materialista, consumidora, sin conciencia. Y para rematar, dijéramos así, se caracteriza en su cotidianidad por la alienación y gregariedad de todo lo que las componen. Esto significa que todo el mundo casi se viste igual, dice lo mismo, carga lo mismo, come lo mismo, etc. Y vemos que eso no ha resuelto el problema del individuo. Si el problema del individuo, vamos a utilizar esa palabra que no me agrada mucho, pero es para que entendamos, es el problema de la sociedad. Entonces, si la sociedad ignora su propia realidad, porque está constituida por individuos, entonces el individuo determina esa sociedad inconsciente porque el individuo está consciente, aletargada en su conciencia porque cada individuo está así, y porque las fuerzas de la naturaleza, algunas, llevan y arrastran a esa sociedad en ese estado a lo que se conoce como el estado anticrístico. Ahora, ¿por qué utilizo la palabra anticrístico? Porque el asunto de lo real es crístico. El asunto de lo que nosotros somos en esencia es crístico, es divino, es solar, es logoico, es trascendentalmente superior. No tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Cuando alguien comienza a darse cuenta de su realidad y de su posibilidad a lo real, comienza a despertar en su psicología. Y esa psicología natural le va a permitir autoconocerse. Si el ser dentro de él, que lo ha impulsado, continúa ese trabajo interno de inquietud, de anhelo, de impulso, y le va generando las necesidades internas para que cada quien luche por esa necesidad interna. Entonces, allí viene lo que se llama la instrucción de nuestro Padre. De eso estoy hablando ya en este instante. ¿Cuál es la enseñanza crística? Ser el Hijo. ¿Cuál Hijo? El Hijo obediente, el Hijo amado, el Hijo que hace la obra del Padre. Y que esa obra es espiritual, divina. Y en esa medida es humanizante, humanista y nos hace humanos. Y ese es el llamado. Pero ¿por qué es crística? Porque es lo real. Y todo lo que es crístico es real y todo lo que no es crístico es irreal, es un sueño, es una falsía. Es, dijéramos, la inconsciencia, la subconsciencia o la infraconsciencia. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en nosotros? Las fuerzas anticrísticas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos materializados, porque nosotros somos extremadamente egoístas, egoicos. Aparte de eso, somos violentos, no queremos la paz, somos concupiscentes, mezquinos, corruptos. Es decir, tenemos vicios y rechazamos lo real. No nos interesa el dolor ajeno ni nada ajeno. En ese sentido, me refiero que somos anticrísticos en lo que respecta a la fuerza que se están desarrollando actualmente. Ahora bien, para que nosotros podamos lograr ese avance dentro de nosotros, debemos autoconocernos, autoexplorarnos. Y para eso existe la vida, la existencia, cada instante. ¿Qué debemos hacer entonces? Aprovechar cada instante.
para poder resolver nuestro asunto íntimo de la realidad que palpita dentro de nosotros, que quiere establecerse. Lo que quiero decir es que nosotros estamos llamados a vivir lo real, a vivir en la verdad, a vivir en la esencia divina, a vivir en Dios, a vivir en la naturaleza auténtica. A eso es que estamos llamados. Pero mientras nosotros seamos más ignorantes que sabios, en el sentido de conciencia, estamos perdidos. Esto es algo irrebatible. Esto tiene exactitud. Ahora, hay algo interesante. Cuando se habla de la realidad, estamos hablando de la de cada quien. Pero también no podemos ignorar que existe la realidad de la realidad. Es decir, no como razón, no como conveniencia, no como consideración particular o como asumir o como a mí me parece. No, sino lo real fuera de la forma. Lo real como sustentador de lo informal y de lo formal. Y en esa presencia es divina, es decir, es Dios. Ok, no nos gusta la palabra Dios, póngale el nombre que quieran, pero esa realidad es y sostiene a todo lo demás, incluyendo nuestros estados absurdos relativos de verdad. Porque fíjense ustedes agarran a un estudiante de primaria y él tiene la verdad, pero si lo pone con un estudiante universitario, ambos tienen la verdad y sin embargo la tienen desde el punto de vista metódico, relativo, pragmático, programático en su nivel. Pero si vamos a otro nivel, ¿cómo quedan? Entonces esto es muy complicado. Por eso existe la verdad de la verdad y lo real de lo real, que es la libre expresión de Dios como ser manifiesto. Entonces la libertad es inherente a lo real, a la verdad. Por eso está escrito, la verdad os hará libre. Entonces, la verdad nuestra es que estamos llenos de defectos. Entonces, la verdad primaria es, voy a perfeccionarme eliminando lo imperfecto para ser perfecto. Eso sería la primera verdad. Y eso es necesario que nosotros lo entendamos. Sí, ok. Esa perfección o ese perfeccionamiento está ligado a la psicología que despertó en nosotros cuando nos dimos cuenta de que teníamos una posibilidad. Hacerlo real. ¿Por qué? Porque nuestra vida es para eso. Nosotros vivimos para saber qué es lo que somos, para poder ser. Porque actualmente sufrimos, es por eso, porque nosotros ignoramos lo que somos y lo que somos no somos, sino que parecemos. Y entonces estamos en el mundo como estamos y tenemos al mundo como estamos porque ignoramos lo que somos. Entonces, cuando seamos en el ser, somos. Pero ese ser tiene una permanencia real, porque una cosa es experimentar los niveles de lo real y una cosa es establecerse en lo real. Esto es distinto y eso es lo que estoy analizando y proponiendo a la audiencia que me escucha. Hasta ahora he presentado de que la causa que sustenta como propósito nuestra existencia es autoconocernos, desarrollarnos totalmente, en forma excelente y perfecta, en nuestra propia realidad. Por eso, la gnosis del conocimiento, desde el punto de vista epistemológico, es la particularidad infinita de cada quien, es decir, su ser. Y ese ser, fuera de la filosofía, es Dios, teológicamente. Entonces, por eso, los grandes seres que han predicado lo real, en tiempos distintos, en épocas diferentes, en latitudes nada parecidas, han tenido el sentido unitario donde converge el principio autorrealizador. Y por eso digo que el fundamento del Buda, cuando habló sobre la verdad y sobre las 4 nobles verdades, y se fundamentó en una de sus aristas para lograr lo real en nosotros, que se llama el estado de Prajnaparamita, y en sánscrito, y era sobre el sufrimiento. El Cristo Jesús, que es el Salvador del mundo y de cada uno de nosotros, también no solamente habla del sufrimiento, sino que Él dice que Él nos da la libertad, que Él nos salva, que Él es el camino, que Él es lo real. Entonces, está resuelto el asunto desde el punto de vista teórico. Sí, pero ¿por qué 2000 y tantos años después estamos peor que cuando Él vino? El asunto no ha sido interpretación, ¿por qué estamos como estamos? Y he aquí el núcleo del mensaje de este programa en esta mañana, en este instante. ¿Qué hace usted al respecto para cambiar no solamente su estado interior, sino también para construir humanidad, para mejorar el mundo, para volverlo más humano? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace cada quien? ¿Por qué? Porque el verdadero propósito de esa inquietud que les dije, que es el fundamento de este tema, de este compartir, es precisamente ser humano. Estamos llamados a ser humanos, es decir, a ser hombres con alma. En otras palabras, seres autorrealizados,
en la divinidad, en Dios, en el ser. Ese es el punto. Por eso se necesita autoconocimiento y por eso se necesita un estudio de sí mismo por sí mismo. Y eso lo da nuestro Dios interior a través de la conciencia. Y aquí hay una palabra preciosa que nos enlaza con Hechos, en el sentido de la palabra conciencia. En Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo nos señala de que el asunto es de conciencia. Y hay varios textos, varios versículos, en varios libros de la Biblia que nos hablan sobre la conciencia. Solamente menciono este como referencia a la palabra. Y Pablo también nos habla de ese estado psicológico que lo lleva a no querer pecar al pecado, pero que también su debilidad lo lleva a la fortaleza del Cristo. Porque, partiendo de lo corruptible, logramos el estado de incorrupción. Y partiendo del estado animalesco, llegamos al estado de humanidad y de divinidad. Y esa es la propuesta del hombre celeste de Pablo. Pero el asunto en sí es que la conciencia nuestra debe estar limpia, debe estar pura, delante de quien sea y de lo que sea. Pregunto a la audiencia que me escucha, ¿su conciencia está así? Me pregunto a mí mismo, ¿mi conciencia estará así? De allí podemos comenzar un trabajo psicológico sobre nosotros, porque resulta ser que la vida pasa muy rápido y el tiempo que tenemos en esta existencia se evapora y desencarnamos, que es una palabra muy interesante, muy exacta, menos conflictiva, y nos vamos ignorando que ignoramos. No hicimos nada sobre nuestro propósito, no hicimos nada sobre sí mismo, no hicimos nada sobre la sociedad, no construimos humanidad en ningún nivel, pero sufrimos, ignorando que el Buda nos dejó la enseñanza de cómo no sufrir, olvidando que Jesús es Cristo, nuestro Salvador y Redentor, y también del mundo entero, nos legó con su propia vida cómo trascender el sufrimiento y lograr lo real, porque no hicimos nada al respecto. Sin embargo, algunos los hemos hecho, pero ¿dónde ha sido el error? En que no hay continuidad de propósito. El error ha sido en este caso en que no hay fidelidad a soportar las grandes tribulaciones del camino. El error ha sido que no hemos tenido humildad, que no hemos soportado recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. El error ha sido que hemos devuelto la cachetada a quien nos cacheteó. Es decir, el golpe este famoso de la mejilla. No pusimos la mejilla, sino que no solamente reaccionamos como defensiva, sino que también fuimos ofensivos. Entonces, aquí nos sinceramos, porque entramos al campo de la acción, al campo de la obra, llevar la fe a la obra y unir la obra a la fe, sin ignorar y decir que por la fe somos salvos, claro está. Pero ese no es el tema. El tema es que con la mente, con el intelecto, con el centro formativo, con las teorías, no podemos hacerle nada al ego. No, pues si no, no estuviéramos así. Más bien él se alimenta con eso, más bien él se fortalece. Ahora, con la fe crística, sí, con eso sí, en él. Y él, en su amor, nos libera, nos va salvando. Y nos va llevando en esos mismos niveles a la verdad, a lo real. Ahora, experimentar lo real es posible, sí, pero eso no es suficiente. La propuesta es que también está la posibilidad infinita para cada quien de que no solamente experimente la verdad, sino que sea partícipe de ella y la establezca en ella. Cuando se dice permanecer en ella, es decir, en forma absoluta, porque lo real no es transitorio, no es permanente. Y esto es necesario comprenderlo porque esto pertenece a las esferas superiores o dimensionalidades superiores en su aspecto espiritual, psicológico, psíquico, antropológico, como nosotros queramos. Lo cierto del caso que en Hechos tenemos ese llamado que me pareció muy importante. Ahora bien, quiero compartir otro versículo interesante, no para analizarlo totalmente, sino porque me une la palabra a este planteamiento.